Dios quiere una iglesia fructífera. Dios quiere que nosotros podamos ser una iglesia que presenta frutos al Señor. No solo quiere que vivamos de apariencias, que nosotros parezcamos ser buenos cristianos, que tengamos la apariencia de ser buenos padres, que pareciera que somos buenos padres, que tengamos la apariencia de tener una linda familia, pero en realidad en la casa hay problemas, en la casa hay discusiones, que tengamos apariencia de ser buenos esposos, pero estamos mirando a la mujer que no es nuestra, estamos pecando con infidelidades. ¿Está conmigo acá? Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que presente frutos, que pueda presentar frutos de arrepentimiento, que aquel que diga, yo he decidido dejar la mentira, hable verdad. Aquel que diga, yo he decidido dejar la inmoralidad sexual, pues viva en santidad. Aquel que diga, yo he venido a Cristo porque quiero crecer en mi vida, quiero dejar la pereza, quiero ser un hombre trabajador, valiente, pues se vea en sus acciones, en sus hechos, que esa persona es un hombre trabajador, es un hombre valiente, un hombre esforzado. Dios quiere frutos de su iglesia. Para Él no es suficiente que aunque nosotros vengamos algunos días al templo, levantemos nuestras manos y después regresemos a nuestra vida diaria y que seamos la misma persona que tal vez aquel que no conoce al Señor. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos presentar frutos. Dios quiere que en nuestra vida haya resultados. Dios quiere que tu matrimonio pueda presentar frutos, que sea un matrimonio en el que haya amor, en el que haya comprensión, un matrimonio donde haya armonía, donde haya el cuidado el uno por el otro. Esos son frutos. Dios quiere que nosotros podamos ver frutos en nuestras finanzas, que lleguemos a superar las deudas, que podamos tener una economía estable, que podamos proveer a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos y decir, mirá, aquí está el fruto de mi trabajo, con esto paguemos lo que tengamos que pagar. Dios quiere fruto en nuestras vidas. Y en esa dirección esta mañana yo quiero hablarte lo que he titulado Deja que fluya la vida. A ver, repita conmigo, deja que fluya la vida. Una vez más, deja que fluya la vida. Y quiero empezar con algo que tal vez parece obvio, pero necesito decirlo. Para dar fruto, primero hay que estar vivo. ¿Qué le parece eso? Para dar fruto, primero hay que estar vivo. No hay ningún ser sobre esta tierra, sea hombre, sea animal, planta, cualquier, que para dar fruto, para reproducirte, no necesite la vida. El momento que algo pierde la vida, pierde su capacidad de dar fruto. ¿Y por qué hablo de que necesitamos estar vivos? Porque pareciera que estar vivo es algo sencillo, ¿no? No es algo tan sencillo, sino pregúntenle al que está muerto. No es sencillo estar vivo. ¿Por qué le digo esto? Miren, el hombre con toda su tecnología y tantos años, el hombre no ha podido producir vida. Dígame, ¿dónde está? Que me digan, los laboratorios hemos hecho, aquí está la primera semilla que creó el hombre con vida. No hay. Este es el primer hombre que ha sido creado en un laboratorio. No hay eso. No hay alguien que dé la vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente es un atributo de Dios. Solo Dios puede conceder la vida. Por eso la vida no es algo que usted dice, la vida es algo. No, la vida es algo que fluye de Dios. Y si Dios no está ahí, no hay vida. Mire, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, lo dice claramente que la vida es un atributo de Dios. Dice así, todas las cosas, léalo conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4, con voz fuerte, el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Él, en Dios. Si usted va a dar fruto, usted necesita la vida, y la vida de Dios. No hay otra manera en que nosotros podamos ser fructíferos. Juan 11:25 dice, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted debe saber y debiéramos nosotros comprender que fuera de Jesús no hay vida.
Separados de Dios no hay vida. Y si no hay vida fluyendo a través de nosotros, no hay frutos, no hay cambios, no hay resultados. Por eso la gente puede pasarse toda una vida intentando cambiar conductas, pensamientos, resultados, tratando de que su vida pueda ser más productiva. Pero si Dios no está ahí, eso no es posible. Solo cuando la vida de Dios empieza a fluir en nosotros es que la vida se da. Si nosotros entendiéramos eso, diéramos prioridad a las cosas de Dios. Si nosotros se nos entendiera de que fuera de Dios no hay vida y sin vida no hay fruto, nosotros no empezáramos el día sin orar, por ejemplo. No empezáramos la semana sin buscar a Dios. Nosotros no tuviéramos esa indiferencia que muchas veces tenemos a las cosas del Señor o esa pereza muchas veces a las cosas de Dios. No hubiera eso. ¿Por qué? Porque tú entendieras y comprendieras, no, yo necesito de Dios. Dios es la vida, es la fuente que va a manar por mí para que los frutos se den. Si nosotros comprendiéramos esa verdad, nuestra actitud ante Dios y ante las cosas de Dios fuera diferente. Este lugar estuviera lleno de gente orando por las mañanas. Los servicios, la gente no faltara a los cultos. Estaría hambriento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entiende que la vida de Dios es lo único que hace florecer en nosotros los frutos. ¿Cuál es el momento del día en el que usted está más vivo? ¿Usted sabía que hay un momento del día que usted puede estar más vivo que nunca, más conectado con la vida que nunca? En el primer servicio dijeron cuando estoy comiendo. ¿Será que es el momento en el que estamos más vivos que nunca? Otro dijo cuando estoy durmiendo. A ver, mire, vamos a la Biblia. Dice la Biblia que la vida tiene un nombre. ¿Sí? ¿Usted sabía eso? La vida tiene un nombre. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién dijo eso? Entonces la vida, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cuál es el momento del día en el que tú estás más vivo que nunca, más conectado a la vida? El tiempo que estás con Jesús. ¿Tú quieres vida? Conectarte con Jesús. Amén. Todos los días. ¿Por qué se te marchita el negocio? ¿Por qué se te marchita el ánimo? ¿Por qué se te marchita el matrimonio? El matrimonio cada día tendría que tener más vida, tendría que haber más amor. En el matrimonio cada día debía ser mejor porque nos conocemos más. El matrimonio tendría que ser cada día más lindo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el matrimonio se marchita? ¿Qué es lo que le hace falta al matrimonio? ¿Por qué los jóvenes hoy en día, en vez de estar gozosos, felices en la edad de adolescencia, tienen que estar llenos de vida? ¿Por qué estos jóvenes no se conectan a la vida de Dios? Se conectan a un celular donde hay muerte, donde hay miseria, donde hay dolor, donde hay perversión. Por eso un joven que tendría que estar lleno de vida, un joven que tendría que estar con fuerza, decir, yo voy a estudiar, voy a prepararme, por lo menos voy a acomodar mi cama. Estos jóvenes que tendrían que estar llenos de vida, por cuanto no se conectan con Jesús, sino que se conectan con un celular que muchas veces es el medio por el cual el enemigo inyecta muerte, inyecta dolor, inyecta perversidad. ¿Por qué nuestros niños hoy, en vez de darnos alegrías, de darnos sonrisas, están haciendo perversidades con otros niños más pequeños? Porque hoy en día estamos conectando a la gente a un celular, a un gobierno, a una política, pero no lo estamos conectando a Cristo, que es la vida. ¿Por qué se te marchitan las cosas? ¿Usted ha visto esas personas que se les marchita el rostro? ¿Usted conoce a esa gente? Un chuño, no se le marchita. Foto. ¿Usted conoce a esa gente? ¿Qué cree que le falta a esa persona? Dígame, ¿por qué se le marchita el rostro? Fácil, iglesia. Porque esa persona no ha sabido correr a la fuente. Mi pasaje favorito, ¿cuál es? Usted lo sabe. Salmos 1:3. Será como un árbol. Vamos, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo. Y mira, para que tú aprendas de que la vida de un cristiano siempre va a haber milagros y una intervención de Dios, dice su hoja no cae. ¿Cuántos ha visto un árbol que su hoja no caiga? Solamente el árbol que está conectado a la vida que es Cristo. Cuando tú te conectas a Cristo, no solamente puedes disfrutar la vida, sino que puedes ver la vida de Dios a través de ti. Y la vida de Dios es una vida de milagros, es una vida sobrenatural, es una vida donde Dios interviene y va más allá de la capacidad del hombre. Tú necesitas la vida de Dios, pero tendrás que conectarte a ella. Cuando la iglesia entienda, cuando nosotros entendamos que Cristo es la vida y que solo a través de esa conexión con Él, la vida empieza a fluir a través de nosotros. Mira, no se te va a hacer difícil decir yo me levanto a orar ahora porque necesito vida. No se te va a hacer difícil decir voy al servicio ahora porque allá me voy a conectar con la vida. Voy a conectarme con la palabra porque aquí está la vida. Cuando alguien entiende que Dios es necesidad de primer orden, empieza a darle prioridad a Dios y a las cosas que tienen que ver con Él. Iglesia, para dar fruto tienes primero que estar vivo. Amén. Amén. Mira que está a su lado. ¿Tiene cara de vivo o tiene cara de zombie? Pastor, el que está a mi lado es un muerto viviente. La Biblia dice que hay iglesias donde hay gente muerta que tiene apariencia de estar vivo. ¿Sabía eso? Antes de que crearan las series de los zombies, ya la Biblia hablaba de zombies. ¿Verdad? De pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Pues mire, vaya conmigo. Apocalipsis 3.1, nueva Biblia. Ahí está la primera referencia a los zombies. Antes que Netflix. Mire. Netflix copia todo. Y nos mete a su frescango ahí, más que no ha puesto un zombie fresco, ¿no? Capaz son de hacerlo. Total de meternos su ideología, son capaces de meternos ahí un Ricky Martin zombie. Léalo, ¿qué dice? Escríbele, vamos, léalo conmigo, escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. Este mensaje te lo envía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escuche. Estoy al tanto de la obra que realizas. Escuche, lea fuerte conmigo. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. ¿Sí? Ahí está. Tienes fama de que estás vivo, pero estás morido. Estás muerto. No tiene vida. No hay frutos. Es cuando estoy en la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es el momento más sabio? ¿Cuál es el momento más inteligente? ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones en el día? ¿Cuál crees que es tu momento más inteligente? El momento más productivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el secreto de un árbol? Estar en el lugar correcto. Si tú estás en la vida, vas a dar fruto. Se levantaron hombres a hablar en contra de Moisés. ¿Por qué tiene que hablar solamente en contra por medio de Moisés? Y hicieron una prueba, dijeron, ¿cómo vamos a saber de que Moisés es el escogido? Y agarraron, pusieron en el arca la vara de Aarón en la presencia de Dios. Y dice al otro día cuando fueron a buscarla, dice que este palo, imagínense un palo de escoba, una vara. Dice que esta vara ahí en el arca, que es símbolo de la presencia de Dios, al otro día estaba floreciente y con frutos. Escuche bien, puede que tú estés muerto, pero si tú vuelves a la vida, te conectas a la vida, Dios resucita aún lo que está muerto. Amén. Tu matrimonio tiene esperanza, vuélvete a Dios. Tus hijos tienen esperanza, conéctalos con Dios. Ese negocio todavía tiene esperanza, conéctalo con el Señor. Conéctate tú con Dios. Ese ministerio que tal vez está ahí olvidado, esos dones, esos talentos, todavía hay esperanza. Dios lo va a usar para su gloria, pero conéctalo a Dios. Si tú esta mañana te decides, escuche bien,
Si esta mañana tú te decides a conectarte con la vida una vez más, dices, pastor, yo me decido volverme a Dios. Me decido empezar a orar una vez más. Me decido volver a la palabra. Usted empieza a priorizar a Dios y todo lo que tiene que ver con Él. La vida volverá a fluir a través de ti. Y será algo normal que tú empieces a dar fruto. Será algo natural que empiece a fluir a través de ti, pero tú tendrás que esforzarte y determinarte a conectarte con la vida. El momento que estamos más vivos en el día es cuando nos conectamos con Jesús, porque Él es la vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, el Dios de la vida. Pastor, ¿cómo hago para que la vida de Dios fluya a través de mí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tú tienes que hacer algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer para que la vida fluya a través de nosotros es permanecer en la palabra de Dios, porque en ella tenemos vida. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios para leerla, para meditarla, para obedecerla, tú te estás conectando con la fuente de vida que va a permitir que tú empieces a dar fruto. Esa vida que hay en la palabra empieza a fluir a través de tu torrente espiritual y tú empiezas a florecer. Tú empiezas a dar fruto en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida espiritual. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuántos recuerdan cómo comenzó todo? ¿Qué pasó en la creación? ¿Cómo surgió la vida? ¿Se acuerdan? Génesis 1, ¿usted sabe? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Nadie sabe? Por la palabra de Dios. Tenemos un resumen de eso en 1 Juan 1, 3, 4. No vamos a leer Génesis. Tenemos un resumen de eso en 1 Juan 1, 3, 4. ¿Qué dice en la traducción lenguaje actual? ¿Las hermanas están conmigo? A ver, fuerte, hermana. ¿Qué dice? 2, 3, fuerte. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. ¿Más claro? ¿Qué dice? Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. ¿Usted quiere que la vida de Dios fluya a través de usted? Haga que la palabra permanezca en usted. Si usted hace que esta palabra permanezca en su vida, cada día la vida de Dios va a fluir y los frutos van a aparecer. ¿Qué dice Mateo 4:4? Jesús, en las palabras de Jesús, Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta palabra la que te va a dar vida. Es esta palabra la que permite que la vida de Dios fluya en nosotros y que podamos dar frutos. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús también dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Y qué dice? Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Pero quién? El que oye mi palabra. Oiga, es triste reconocer que aunque parece algo tan obvio y tan básico, que tenemos que leer la palabra de Dios, mucha gente en la iglesia no tiene aún el hábito de meditar en la palabra de Dios todos los días. No hay. La gente no conoce la palabra de Dios, no la medita, no la lee. Todavía le da flojera, todavía le da pereza. Todavía un día empieza, otro día la deja, la otra semana vuelve a leer. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos entendido que si esta palabra es la vida de Dios en nosotros, pues nosotros la necesitamos todos los días.
Todos los días necesitamos ir a esta palabra, meditarla, leerla, obedecerla. El Señor Jesús dijo, hablando en Juan 15, habla justamente de esta figura que estamos utilizando, de que necesitamos dar fruto, de que necesitamos conectarnos con Dios. Y en esta misma parábola, Él dice que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 15, 7 al 8, dice, léalo conmigo fuerte, si permanecéis en mí, ¿y qué cosa? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Que dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros permanecemos en Dios y las palabras permanecen en nosotros? ¿Qué dice? ¿A cuánto le gustaría esa promesa? Súper, ¿no? Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Escuche, ¿por qué Dios te da un cheque en blanco y te dice, mira, aquí está, pedime lo que querrás? ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque cuando una persona se conecta con Dios y se conecta con la palabra, Dios sabe que esa persona nunca va a pedir algo fuera de su voluntad. Nunca va a pedir algo egoísta, algo para su propio provecho. Porque una persona que está conectada con Cristo y su palabra siempre va a pedir algo que está dentro de su voluntad. Iglesia, si tus oraciones no están siendo respondidas, es porque no te has conectado con la palabra. Si no estás dando fruto, es porque no te has conectado con la palabra. Es porque lo estás dejando en último lugar. Es porque has descuidado. Es porque no has entendido que Cristo Jesús dejó su palabra para que en ella tengamos vida. En cierta ocasión el Señor Jesús hablaba con los fariseos y le decía, ustedes, dice, tanto que leen las Escrituras, ustedes que saben tanto del Antiguo Testamento, ustedes leen y estudian porque ustedes saben que en ella está la vida. El mismo Señor Jesús, hablando del Antiguo Testamento, le dice a los fariseos, ustedes las escudriñan porque ustedes saben que en ellas hay vida. Moisés, cuando recibió, dijo, estas palabras son de vida. Y Jesús está diciendo, pero estas palabras hablan de mí. Por eso el Señor Jesús resume y dice, el que permanece en mí y mis palabras en ustedes, estos podrán pedir lo que quiera y os será hecho. ¿Usted quiere vivir a plenitud? ¿Usted quiere vivir una vida plena? ¿Usted quiere experimentar la realización que viene de parte de Dios? ¿Usted quiere ver una vida con frutos? ¿Usted quiere tener resultados? Usted tendrá que volverse a la palabra. Usted tendrá que determinarse a meditar y a estudiar en ella y a volver a ser disciplinado con la palabra del Señor. Y yo digo algo que creo que ustedes me darán la razón. Vivimos en una cultura en la que no se lee. Eso no nos ayuda, ¿no? Ustedes tal vez han pasado. El primer libro que uno lee, creo que es en tercero o cuarto medio, que le dice, en literatura, me tiene que resumir Volar sobre el pantano de Cuauhtémoc Sánchez. Y yo, y tú ya lo buscaste en internet todavía. ChatGPT resumen. ¿No? Lo buscaste en internet y lo presentaste el resumen. Y no es suficiente esto, leíste el resumen y hiciste uno más corto todavía. No nos ayuda. Conocí a un varón que vino de España. Él no tuvo la oportunidad de profesionalizarse, pero tenía un buen trabajo. Y le daba todavía venir de vacaciones a Bolivia. Ahorraron y vino a Bolivia de vacaciones. Yo lo conocí. Él no era una persona profesional, no era licenciado, era un técnico. Pero escuche, este hombre hablaba con tanta propiedad de historia, te hablaba de biología, te hablaba de ciencia. Oiga, vos podías hablar con él y este hombre tenía una charla interesante. Una charla interesante. Que resulta que en esta cultura donde él vive, la lectura es algo que se incentiva desde niño. La gente lee.
No necesita ser profesional para agarrar un libro. En su cultura ellos leen, estudian, se preparan. Nosotros acá no tenemos esa cultura, pero escuche, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir en contra de cualquier cultura. Y si Dios nos manda a permanecer en su palabra, aunque a usted no le guste leer, usted tiene que aprender a leer. Usted tiene que aprender a agarrarle gusto a la lectura. Usted tiene que determinarse y decir, yo voy a leer la palabra de Dios todos los días. Voy a apartar una hora del día para meditar en ella. ¿Por qué? Porque en ella está la vida. En ella están los frutos que tú quieres ver. Tú tendrías que tener una hora al día, un lugar específico, tendrías que tener una Biblia o una aplicación, tendrías que tener un blog de notas o una agenda donde tú anotes lo que vas leyendo, lo que vas estudiando, lo que vas aprendiendo. Si tú no aprendes a hacer eso, escucha, va a ser muy difícil que la vida de Dios fluya a través de ti, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tienes que decidirte volver a la palabra del Señor. Hoy tienes que decir, voy a ser disciplinado con esto de la palabra de Dios. Voy a empezar a leer, no sé, en Génesis, en Mateo, pero que hasta fin de año tú puedas decir, algo hice este año, forqué y me determiné leer la palabra de Dios. Y no es suficiente leerla, estudiarla. Usa los recursos que tenemos, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Hay literatura cristiana. Yo no sé si usted alguna vez hizo esto. A ver, así está. Usted está pasando una situación, Señor, por favor, háblame, háblame, Señor, háblame, háblame. Mirad bendecida a Jehová, vosotros los siervos. Ay, Señor, eso no. ¿Usted alguna vez hizo eso? Sí. Háblame, háblame. ¿Qué pasa si usted va al abogado y le pide un consejo jurídico y él dice, espérame un ratito, aquí tengo la Constitución, aquí está, mete tus papeles a tal lugar? ¿Le parece lógico? ¿Le parece a usted eso algo personal? O que vaya a una farmacia, estoy mal de esto, a ver, os digo, póngase esto, que hay para la próstata, póngase. Usted... fuera lógico, pero nosotros hacemos eso. Usted debería, en primer lugar, tener un orden. Pero escuche otra cosa. Si usted sabe que está mal en la finanza, hay un montón de gente, hombres y mujeres de Dios, que han estudiado acerca de finanzas. Usted debería ir a una biblioteca cristiana y buscar libros de gente consagrada, con gente de testimonio, que te hable cómo sanar tu economía. Vos tenés problemas en el matrimonio, tú deberías buscar literatura cristiana y decir, a ver cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Mucho de lo que yo he aprendido de la Biblia fue porque busqué de manera específica algo que yo necesitaba. Pero nosotros los cristianos no tenemos la cultura de prepararnos y estudiar. Queremos que con un versículo al día se nos resuelvan los problemas. No es suficiente simplemente hacer bibliomancia. Vos tenés que estudiar, vos tenés que prepararte. Si lo hacemos eso de manera natural, ¿por qué no lo vas a hacer con lo espiritual? Tú sabes en qué área estás fallando. Vos querés que tu ministerio sea fructífero, pues vos tendrás que buscar libros que hablen de cómo tener un ministerio fructífero, un ministerio creciente, un ministerio conforme al corazón de Dios. Yo para poder llevar adelante la iglesia, yo he tenido que prepararme, estudiarme, porque entiendo de que no puedo yo dejar al azar las cosas. Lo mismo sucede en su vida. Usted sabe en qué área está débil. Busque, estudie, prepárese. Por eso yo te digo, la vida y los frutos están en la palabra de Dios. En primer lugar, tendrás que disciplinarte, estudiarla y meditarla todos los días. Pero por otro lado, tendrás que decidirte a estudiar, a prepararte y decir, a ver, esta área de mi vida yo quiero superarla, voy a buscar. Mirar prédicas referente a ese tema, buscar libros. Hoy en día, escucha, no es difícil encontrar literatura cristiana, aún en internet encontrar literatura cristiana. Para todo, cómo enfrentar el estrés, cómo enfrentar la preocupación, cómo tengo un hijo rebelde, ¿qué hago? Mira, hay infinidad de libros.
Tengo un hijo rebelde, quiero que mi familia se convierta, pero nosotros, ¿sabe qué? Queremos las cosas fáciles, queremos las cosas sencillas, no queremos estudiar, no queremos prepararnos, nos cuesta sentarnos y dedicar tiempo a leer la Biblia. Iglesia, la vida de Dios está en su palabra, pero tú tendrás que disciplinarte y esforzarte para que esta vida permanezca en ti. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cuánto le van a poner ganas a la palabra de Dios? ¿Cuántos se van a decidir y decir, voy a empezar a buscar? No puede ser que yo siga de esta manera. La vida de Dios no va a fluir mientras tú no te determines a permanecer en la palabra de Dios. Permanece en Cristo en primer lugar y permanece en la palabra de Dios. Y añadido a la palabra de Dios, tú tendrás que obedecer lo que estás leyendo. Cuando dice Juan 5:24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, el que dice Juan 15:7-8, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, que dice, permanecen en vosotros. Mire, en la versión traducción lenguaje actual, cambia la palabra permanecer por otra. Póngame la traducción lenguaje actual. Mire, aquí cambia. Dice, permanecer y permanecer, dice, ¿no? El mismo pasaje, mire. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Vaya conmigo a la traducción lenguaje actual. Aquí cambia un poquito, pero me parece interesante cómo cambia. No, la otra traducción lenguaje actual. Yo no las leo. Dice en esta versión así. El mismo versículo. Ahí está, léalo. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y en vez de permanecer en mi palabra, ¿qué dice? Y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Permanecer también es obedecer. Iglesia, no es suficiente saber, hay que poner en práctica. Hay que poner en práctica. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero obedece poco y por eso no ven frutos, por eso no ven resultados. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, tú debieras saber, Señor, ¿cómo pongo en práctica lo que estoy leyendo? En primer lugar, permanece en Jesús. A ver, ¿qué necesitamos para dar fruto? Permanecer en Jesús. Lo segundo, permanecer en su palabra y obedecer su palabra. Y ligado a eso, quiero darte este último punto. ¿Qué necesitamos para dar fruto? ¿Qué necesitamos? Esto nos lleva al siguiente punto. Ríndase delante de Dios. Levante sus manos y decida no hacer su voluntad, sino la perfecta voluntad de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 31 al 33, mire lo que dice. ¿O qué rey, dice el Señor Jesús, dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Y dice, y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con ¿cuánto? ¿Cuánto tenía el primero? Y el segundo tiene 20,000. Dice, y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Iglesia, Dios es el rey que viene con 20,000. Nosotros somos aquel que viene con 10,000. Y a veces ni con 10,000, con 1,000 tal vez. Nosotros nunca le vamos a poder ser frente a Dios. Dios siempre va a ganar. Dios siempre va a ganar. Su voluntad siempre se va a llevar a cabo. Por lo tanto, lo más sabio que podemos hacer es rendirnos a su voluntad. Es decirle, Señor, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que usted quiera. Si tú quieres que la vida de Dios fluya a través de ti, tú tendrás que renunciar a tus métodos. Tú tendrás que renunciar a tus sueños, a tus metas, a tus planes, a la manera en la que consigues las cosas. Tú tendrás que decir, Señor, me rindo. Hay gente esta mañana que tiene que rendirse a Dios y decir, Señor, ya no puedo. Estoy cansado, no lo logré, no pude, no lo conseguí. Señor, dígame lo que quiera que haga, que debo hacer. Hay gente que esta mañana tiene que rendirse delante de Dios, pero no rendirse ante la vida y los problemas, rendirse delante de Dios y decir, Señor, yo no pude, yo no lo logré. A veces le mandamos a nuestros niños pequeños a hacer algo
porque queremos que aprendan. Queremos que ellos sean independientes. Vaya y acomode su cama. Vaya y amarre sus zapatos. Y vemos a nuestros hijos pequeños ahí bregando en algo que es tan sencillo como amarrarse los zapatos, como amarrar la cama, y están bregando y reniegan, y llega un punto hasta que lloran y vienen llorando y dicen, papá, mamá, por favor, ayúdame. Y uno va y le trenza los zapatos y la ayuda. ¿Sabe qué? Muchas veces en la vida es así. Tú tendrás que rendirte delante de Dios. Señor, no pude. No sé cómo criar a mi hijo. Señor, no sé cómo llevar adelante un matrimonio. Señor, no sé cómo dejar este vicio. No sé cómo dejar este pecado. Hay gente que tiene que ir delante de Dios y decir, Señor, me rindo. Ayúdeme usted porque yo no sé qué más hacer. Hágase su voluntad y no la mía. Somos... El peor pecado de un cristiano es ser demasiado independiente. Tenemos que ser completamente dependientes de Dios. Si algo aprendemos de Jesús es que Él, siendo aún Dios hecho hombre, dependía totalmente del Padre. Él decía, yo no digo nada ni hago nada si no lo veo ver al Padre y decir al Padre. Jesús, que era Dios hecho hombre, una sola esencia con Él, Él no hacía nada por su voluntad. Aún cuando estaba en el Getsemaní, ahí en ese momento tan crucial, él derramando gotas de sangre en su cabeza, sudó con sangre. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Iglesia, ríndete a Dios este día. Ríndete al Señor, reconoce que no puedes hacerlo, que no lo vas a lograr, que en tus fuerzas no es posible. Dile, Señor, ayúdame. La misma vida cristiana no se puede vivir si no nos rendimos a Dios. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a vivir como a Dios le agrada. Ni siquiera la vida cristiana podemos vivir en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Pero para que eso sea así, usted y yo tenemos que rendirnos. Amén. Amén. Jesús lo dijo con otras palabras. En el libro de Juan, capítulo 12, un poco más adelante, en la versión, traducción, palabra de Dios para todos, dice así, Jesús lo enseñó con otra figura. Él dijo, te digo la verdad. Amén. ¿Cuántos quieren que le digan la verdad? Aquí está. Te digo la verdad. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. ¿Qué necesitamos para dar fruto? Cáete y muere. Muere. Muere esta noche, esta mañana. ¿A qué tienes que morir? ¿Sabe? Hubo alguien que se cayó y murió a su vida pasada. Su nombre era Saulo, cayó y murió a su voluntad porque lo primero que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de esta vida que cayó y murió, surgió tal vez el cristiano más fructífero de la historia cristiana. Hasta ahora seguimos comiendo de los frutos de esta vida entregada y consagrada a Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar? Ese hombre cayó y murió a sí mismo. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió y le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Escucha bien, iglesia. La iglesia es esa ciudad donde tú entras y hombres y mujeres como Ananías que tienen un recorrido, que tienen una relación con Dios más profunda, más cercana, tienen experiencia en el trayecto, te dirán lo que tienes que hacer de parte de Dios. Por eso tú también tienes que valorar la iglesia, tienes que amar la iglesia. El mismo apóstol Pablo, escucha, mire, el apóstol Pablo dice que entró a la ciudad y oraba y recibió en visión. Imagínate, oye, el apóstol Pablo fue muchas cosas, ¿no? Nuevito, orando y ya recibía visiones. Dice que recibió visión y hasta el nombre, que iba a entrar un hombre llamado Ananías que iba a orar por él para que recibiese la vista. Pero escuche, aunque Pablo estaba orando y ayunando y recibiendo visión, escucha, eso no lo hizo independiente de la iglesia. De todas maneras necesitó a Ananías. Porque hay gente que dice, pastor, yo oro y leo mi Biblia en mi casa y
Dios me habla, bienísimo, hágalo, siga haciéndolo, eso es excelente, pero nunca vas a dejar de necesitar a la iglesia. Siempre necesitarás a la iglesia, siempre necesitarás de hombres y mujeres maduros que te guíen, que te hablen de parte de Dios. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, el diseño del cuerpo no se puede romper, es el mismo para todos. Aunque sea el hombre más ungido del mundo, tú necesitas de la iglesia. Necesitas de la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Este lugar se convierte para nosotros muchas veces esa ciudad donde entramos y necesitamos que alguien nos diga de parte de Dios. Y esta mañana yo te quiero hablar de parte de Dios. Permíteme servirte como Ananías para Saulo. Ese fue el comienzo de una vida extraordinaria. Pero nunca vas a experimentar lo extraordinario si no estás dispuesto a morir a lo ordinario, a lo pasajero, a lo natural. ¿A qué vas a morir en este día? ¿A qué tienes que renunciar? ¿Tienes que renunciar a un mal hábito? Renuncia, muere a eso. Di hoy, necesito dejar este vicio, no está bien, no es correcto. Nunca más esto lo quiero en mi vida. Tienes que renunciar a malos hábitos. Renuncia al egoísmo. Renuncia a la envidia. Hay gente que tiene que renunciar a la falta de perdón. Escucha, hay gente que no va a ver fruto en su vida hasta que no muera al perdón. Tú tienes que ir y pedir perdón a tu padre, tienes que ir pedir a tu hermano, tendrás que pedir el perdón a alguien. Hay gente que no va a dar fruto hasta que no muera algo, porque la vida de Dios quiere fluir a través de él, pero eso que sigue vivo impide que lo de Dios fluya. Yo quiero que hoy pienses, ¿a qué tienes que morir? Hay algo en lo que tienes que morir para que de ahí surja la vida. Hay gente que tiene que morir a la envidia. Le cuesta alegrarse con la bendición de otro. Le cuesta alegrarse cuando bendice al hermano o la hermana. Hay gente que tiene que morir a la pereza, a la flojera. Hay otros que tendrán que morir a un proyecto, a un plan, a una meta que tenían. Iglesia, sin muerte no hay vida. ¿A qué tienes que morir? Muere a tu orgullo. Muere a tu independencia. Necesitas de Dios. Necesitas. Muere a tu independencia de decir yo puedo solo. No, necesitas de Dios. Muere a eso. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando nosotros morimos, renunciamos, decimos Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es entonces cuando nosotros caemos, morimos y empezamos a dar fruto. Iglesia, estos 3 meses que vienen adelante es un tiempo de dar frutos. Vamos a dar frutos. ¿Cuántos se alegran de eso? Vamos a ver fruto en tu vida, vamos a ver fruto en tu familia. Dios quiere una iglesia fructífera. Dios quiere una iglesia que presente fruto. Hasta fin de año tu familia tiene que llegar a este lugar, pero tendremos que conectarnos con Jesús, priorizar a Jesús. Amén. Tendremos que permanecer en su palabra, obedecerla, y tendrás que tomar la decisión de renunciar y morir a aquello que no es voluntad de Dios. Esta mañana digámosle al Señor, hágase su voluntad y no la mía. ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta mañana, hágase su voluntad y no la mía? Pónganse de pie, digámosle al Señor eso. Esta mañana terminemos orando. Digámosle al Señor, hágase su voluntad y no la mía. Quiero que se hagan sus planes en mi vida y no los míos. ¿A qué tienes que morir en este día? Dios te está hablando. ¿A qué tienes que morir? Dios te está hablando. ¿A qué tienes que morir? Tienes que morir a un plan, a una idea, a un proyecto. Oremos.